Ahora bien, hay algo que tenemos que tener, ahora bien, hay algo que tenemos que tomar en cuenta también. Y es que el villano no es un mero ser que debe ser reprimido porque está por fuera de los usos y costumbres, sino que el villano esencialmente puede personificar las fuerzas revolucionarias de una sociedad. Si podemos ver el, la evolución de las películas de Batman en la trilogía de Nolan, podemos ver que empieza con un villano que nada más esparce el terror, el espantapájaros. Luego viene el nihilista, el famoso Joker de Heath Ledger, que protesta contra lo que le parece la normalidad. Y luego viene Bane, que encarna, digamos, una revolución socialista contra los ricos y poderosos, de los cuales Bruce Wayne es uno, liberando a los presos de la cárcel. Entonces, no es que el villano es reprimido por nada. El villano es reprimido porque personifica algo que resulta disruptivo para el poder dominante. Ahora bien, vale la pena también hacer un análisis freudiano de lo que significa ser un villano. De todas maneras, no pongamos que yo soy freudiano, porque no lo soy. Lamento decepcionar a los que se hayan ilusionado y lamento no dejar odiarme a los que odien a Freud. Pero hay algunas cosas para las que el psicoanálisis es útil. Y una de esas cosas es el análisis cultural, porque el psicoanálisis forma parte y en cierta manera organiza nuestra cultura, tiene una influencia enorme. Podemos ver un famoso texto de Freud que se quedó conmigo, en el cual justifica, digamos, la represión mental, en la cual dice, si uno de los interlocutores en un auditorio, digamos, hace quilombo, estaría obligando al resto de los asistentes a la audiencia a excluirlo. Pero no termina la cosa ahí, o sea, lo tiran afuera del auditorio, pero el hombre sigue tocando la puerta. Sigue queriendo manifestarse ese pensamiento, esa pulsión reprimida. Entonces, el villano es evidente que representa esta pulsión reprimida, y si volvemos a Batman, podemos ver esto en la cuestión de que los villanos, luego de ser derrotados, no son asesinados y dejan de existir, porque tienen otro rol, un rol más psicológico que de ser personas completas. O sea, muchos de ellos no tienen historia. O sea, ¿cuál es la verdadera historia del Guasón? El mismo Caballero se juega con eso, como que cada vez que le preguntan de sus cicatrices da una historia diferente. Y cada una de las encarnaciones del Joker, incluyendo la última de Joaquín Phoenix, tiene una historia de vida diferente. Entonces no es lo que importa su historia de vida, es que es un arquetipo de algo a reprimir. Un sentimiento, una sensación, y todos son así. Digamos, cada uno de los enemigos de Batman tiene más un giro psicológico que otra cosa. Podemos ver, digamos, a Poison Ivy, que podríamos pensar que representa la sensualidad, una sensualidad tanática, destructiva. El Doctor Frío, o sea, se rehúsa a aceptar la pérdida de su esposa, siempre piensa que puede recuperar aquello que perdió. El Pingüino se cree inadecuado, feo, dos caras, podríamos pensar que es un esquizofrénico, alguien que tiene personalidad dividida. Y así sucesivamente, o sea, representan patologías, pero más que nada las sensaciones, las pulsiones, los deseos que una vez que son derrotados son mandados al asilo de Arkham, pero siguen golpeando la puerta, siguen esperando no salir, o sea, sino entrar a la sociedad y volver a causar esa disrupción. Ahora bien, si tomamos que, digamos, el arquetipo de villano no es algo atemporal,
sino que es producto de una cierta cultura que lo produce, digamos, que crea las características de su villano. Podemos ver en los cuentos de hadas, en los cuentos culturales, no existe el arquetipo de villano disruptivo que tenemos ahora en la modernidad tardía, lo cual nos orienta a pensar, por ejemplo, que nuestro sistema cultural tiene mucha menor tolerancia con lo distinto. Es decir, nuestro umbral para realizar esa represión es mucho más inmediato que el que hubiera sido en otras circunstancias. Entonces, posee mayor impacto cultural el disidente, aquello que hay que suprimir, y el villano, digamos, el arquetipo de villano de una manera u otra forma parte de esa supresión al demonizar a lo distinto, al demonizar al inconforme esencialmente. Por lo tanto, podemos apreciar la construcción moderna, actual y constante que continúa hoy en día de este villano disidente como una forma de mecanismo social represivo. Por otro lado, me gustaría afirmar algo que no quiero que quede fuera de esto, y es en qué se basa la atracción por los villanos. O sea, es innegable que existe, pero atracción no significa lo mismo que reivindicación. Quisiera postular que las personas, digamos, que se sienten atraídas por los villanos, no es porque son como ellos, sino que justamente los villanos simbolizan aquello que esas personas no pueden hacer. En cierto modo, son una especie de fantasía escapista, porque en la realidad no validarían ese comportamiento, pero de una especie de villano ficticio. Inclusive si ese villano ficticio tiene su contraparte, digamos, en una persona. Por ejemplo, el mismo Milei para Argentina es una especie de villano, y sin embargo tiene sus reivindicadores, digamos, sus exabruptos, a pesar de que esto está diseñado de cierta manera. Digamos que atraen una identificación de yo quisiera poder ir a la tele y ponerme así. Es una forma de decirlo. Y de esa manera se genera una cierta simpatía con la persona que se percibe como excluida, devaluada, alguien de quien no se aprecian sus talentos, porque después de todo el villano es un ser excepcional, y es un ser excepcional en todo sentido, no solamente en que es diferente o que tiene distintas habilidades o expectativas, sino que es una persona que actúa respecto a su deseo, ese deseo que para los demás está vedado, prohibido, proscrito. Entonces proyectamos nuestros deseos proscritos a el accionar de ese villano que sí quiere realizarlos, pero al mismo tiempo se termina reforzando la proscripción bajo el precepto de que el villano siempre fracasa, siempre va a fallar. Entonces la expresión real de ese deseo no puede realizarse. La persona debe continuar reprimiéndolo y proyectando lo que desea ante este tipo de imágenes ilusorias. Es muy probable que el villano, como el Joker de Ledger o el de Joaquín Phoenix, sienta que su causa es justa, y sin embargo se espera por la construcción narrativa que esa persona es el malo, digamos. Quizás la mayoría de los villanos empiezan como el simple hombre de la audiencia que se queja frente al auditorio, como le ha ocurrido al propio Lacan en una famosa grabación donde un comunista le empieza a decir que es un hijo de la sociedad burguesa y le empieza a destruir todo
escritorio, muy irónicamente recreando casi el exacto escenario que había propuesto Freud décadas antes, y ocurre en medio del debate, digamos, que lo arrastran y lo sacan del aula. ¿Y qué ocurre entonces con el resto de los alumnos? Aplauden, todos aplauden que lo hayan quitado. Y eso es la esencia del villano. O sea, nosotros aplaudimos cuando el villano es derrotado, aplaudimos cuando es excluido de nuestra realidad social. Pero, ¿qué tal si eso es la misma génesis del villano? Porque tal vez una vez deseó expresar su inconformidad, pero al mostrarle que esa expresión de inconformidad es socialmente ilegítima, deja de ser una cosa de una única instancia, y eso es lo que podemos ver con Mauricio Yatta también. O sea, en principio esta inconformidad está restringida en tiempo, lugar y circunstancia. Es inconformidad sobre algo en particular, pero al aplaudir la represión de él como persona, de su opinión, sin querer oírla, sin poder debatirla, sin responderle, simplemente suprimirla y sacarlo del ámbito de lo legítimo, ahí se vuelve en contra de la totalidad de la estructura social y del poder, inclusive no solamente el poder vertical, sino también la presión horizontal que ejercen sus propios pares para suprimir sus propias opiniones, perspectivas, expectativas, y decirle que no tiene ningún lugar en este mundo. Es bastante duro, ¿no? Entonces, eso reconfirma el curso de ser siempre el tipo que va a estar en contra del auditorio. Y eso es lo que configura un villano, el enemigo de nuestra sociedad. Y ahora, para las conclusiones, ¿podemos tener una sociedad sin villanos? Tal vez, luego de lo que les dije, puedan pensar que yo voy a proponer que sí, que podemos ser todos tolerantes, soportar la disidencia y que por lo tanto no habrá villanos. Pero eso no es verdad. Siempre va a haber intolerancia y disidencia, pero lo más importante que quiero mostrar es que siempre habrá villanos, incluso si el villano no es el excluido. En la Edad Media, en la Edad Antigua, el villano no era una figura de la persona excluida y reprimida, era diferente. Quizás era un gobernante extranjero, quizás era alguien que no pagaba su respeto a los dioses. O sea, en cierto modo, alguien estaba demonizado, pero no era una persona entre nosotros, no era el tipo que no forma coaliciones con otros, no era el tipo que no está realmente en el poder. El villano contemporáneo está orientado específicamente para hacernos creer que no debemos tolerar la disidencia entre nosotros. Ahora bien, los anarquistas tenían villanos, los comunistas tenían villanos, es otro tipo de villano. Yo propongo que tengamos villanos en nuestra sociedad, pero que estos villanos sean nuestros propios gobernantes, los que nos quieren poner unos contra los otros. Que el villano no sea el suprimido, el oprimido, el diferente, sino que el villano sea el poderoso, el popular, el grande, el que se ve sonriente, el ídolo. Ese debería ser nuestro villano, la persona más amada por el constructo artificial de la popularidad. Debería ser considerado nuestro enemigo, así como la persona rica y la poderosa, porque de esta manera subvertimos el esquema que nos vuelve a buscar entre nosotros a los villanos y no arriba entre quienes nos oprimen. Para mí ese es el punto clave que deberíamos tomar en cuenta cuando elegimos quiénes son malos para nosotros. No el diferente,
no el raro, no el solitario, no el disidente, sino allá. Ahora bien, para responder a potenciales objeciones, no estoy diciendo, por lo tanto, que cualquier persona de a pie que esté entre nosotros tenga que ser buena. Es decir, el asignar propiedades morales inherentes a las personas es bastante cuestionable ya de por sí. Lo que estoy diciendo es que veamos su rol en la jerarquía social. Ahora bien, más allá de esto, es obvio que va a haber personas que actúen mal, personas cuestionables, pero ¿qué los lleva a hacer de esa manera? No es el asignar un rol predeterminado de que son malos, algo que los fuerza a la conclusión de que no pueden hacer nada para mejorar, de que ese es su rol en la vida, estamos haciendo lo que en actoría se llama typecasting. Estamos diciendo, esta persona es esto, por lo tanto se va a comportar como eso, porque el peso de las expectativas sociales es muy alto sobre la persona de a pie. Incluso si esas expectativas son negativas, se espera. O sea, no ganan nada actuando bien si todo lo que hacen va a ser considerado malo de todas maneras, porque ellos son una persona mala. Por lo tanto, no les vale la pena siquiera esforzarse por cambiar su percepción, porque para ellos ya recibieron la condena social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar el peso del prototipo sobre las personas de este prototipo es una persona buena, este prototipo es de una persona mala. Una vez que evaluemos dinámicamente cada persona de acuerdo al peso de sus acciones en tiempo, lugar y circunstancia, de nuevo, cómo debe ser, y que evaluemos los argumentos de los disidentes y no el acto de la disidencia, es decir, si el tipo se queja en el auditorio, no tenemos que pensar es malo porque está interrumpiendo, sino tenemos que escuchar si lo que dice tiene sentido o no. Y luego, a partir de eso, hacemos nuestra evaluación, pero no lo echamos sencillamente por no estar de acuerdo. Esa es la esencia de lo que propongo como una solución a la universalidad de los prototipos de villanos que tenemos establecidos dentro de nuestras historias culturales. Y a partir de esa transformación es que podemos pensar otras maneras de relacionarnos entre nosotros y de tener una cultura distinta. Bien, gracias por escuchar.